was love, my hope was sure. Where did my Savior pray? Father, not my will, but yours be done. Heavenly Father, we just thank you this morning, Lord God, for your graciousness. Lord, that you've brought us together. Father, to sit around your feet. Lord, to hear what you have to say, what the Spirit has to say to the church. Father, I thank you, Lord God, this morning that you will speak through my vocal cords and think through my mind. Father, let it be all of you and none of me. It's in Jesus' name I pray. Amen. Amén. Psalm 143:10. It says there, "Teach me to do your will, so that I may please you. For you are my God. Let your good spirit lead me on level ground." Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. So God has given us Dios nos ha dado free will to choose how we can think and how we can act. una libre voluntad para escoger cómo pensamos y cómo actuamos. But our will is limited. Pero nuestra voluntad está limitada. It's limited to what we know and what we experience in this life. Está limitada por lo que conocemos y por lo que hemos experimentado en esta vida. And in addition, our will can be influenced Y en adición a esto, nuestra voluntad puede estar influenciada by an enemy, por un enemigo, by Satan, who thinks por decirnos cosas with antichrist thinking. que son las cosas del anticristo, His thinking is totally against God and against Christ. porque sus pensamientos son completamente contra Dios y contra Cristo. And he can influence our thinking Y de hecho lo hace, influencia nuestros pensamientos by suggestion por medio de poner sugerencias and by all of the information that we're receiving from the outside world. y por medio de toda la información que recibimos del mundo exterior. But in our limited will, Pero en nuestra voluntad limitada, it's based on what we experience in life. que está basada en lo que hemos experimentado en nuestras vidas, So as we travel through life, we are picking up experiences. según nosotros vamos viajando por este camino de la vida, vamos cogiendo experiencias. And that is influencing our will. Y estas experiencias también influyen en nuestra voluntad. That's our natural will. Y esto le llamamos mente natural. It's like our desire. Es como nuestro deseo. It's how we think and Es- what we choose Es como pensamos, es como escogemos and what we do. y lo que hacemos. This is what Jesus said Y esto es lo que Jesús nos dijo. in John 5:30. He said, "I can do nothing on my own initiative or my own authority. Jesús dice en Juan 5:30, yo solo no puedo hacer nada. But just as I hear, I judge. Como oigo, juzgo. And my judgment is just, fair, righteous, and unbiased. Y mi juicio es verdadero. Because I do not seek my own will, Porque no vivo para agradarme a mí mismo, but only the will of him who sent me." sino para la voluntad del Padre que me envió. Then he said, "I only do what the Father tells me to do." Él dice, yo solamente hago lo que el Padre me dice que haga. So Jesus Así- was fully man and fully God. Así que Jesús, siendo completamente hombre y completamente Dios, But he was emptied of his godhood Él se vació a sí mismo de su divinidad when he was on this earth. cuando estaba aquí en esta tierra. So he lived just as we live, as a man. Así que Él vivió exactamente como nosotros, como un hombre, But he had the benefit pero tenía el beneficio of a continuous relationship with God. de esa relación continua con el Padre. And in his continuous relationship, Y en esta relación continuada, he would constantly seek God's will. Él constantemente buscaría la voluntad de Dios. Why? ¿Por qué? So that he could do it. Para que pueda hacerla. Because he knew Porque Él sabía that if he acted on his own natural will as a man, que si Él actuaba como un hombre en su mente natural, he could do nothing. no podría hacer nada. Because everything that man is thinking Porque todo lo que el hombre piensa is based on what is temporary.
está basado en lo que es temporal. So man's will Así Es- que la voluntad de Dios, is centered on the temporary. así que la voluntad del hombre está centrada en lo temporal. That's why Jesus said, I can do nothing Esto es por lo que leímos que Jesús dijo, no puedo hacer nada in my own will. en mí mismo. So that's why he sought the will of the Father. Esto es por lo que él buscaba la voluntad del Padre, Because the will of the Father is eternal. ya que la voluntad del Padre es eterna. And the Father knows every single thing that is going to happen Ya que el Padre conoce todas las cosas que van a suceder and every single thing that has happened. y todas las cosas que hemos pensado que podrían pasar. He has the full picture. Él tiene la foto completa del pasado, del futuro. So the will that he gives Así que la voluntad que Él nos da is like advice. es como consejo, And many people have great difficulty ya que muchas personas tienen grandes dificultades when they hear about obeying God. cuando escuchan de la necesidad de obedecer a Dios. Because for many people, they think, well, why should I obey someone Algunas personas piensan, ¿por qué yo debo de obedecer a alguien when I'm a free person able to choose what Cuando- I can do myself? cuando soy una persona libre que puedo escoger lo que quiero hacer por mí mismo? But that view is based on a misunderstanding of obedience. Pero esta forma de ver las cosas está basado en un malentendimiento de lo que es obediencia. In natural thinking, Porque en la mente natural, it's like someone is trying to force their will upon you. alguien está intentando forzar su voluntad sobre ti And they are wanting you to obey y ellos quieren que le obedezcas at all costs. por todos los medios. We've heard people say, she's trying to force her will upon me. Por esto oímos los comentarios de la gente diciendo, está intentando de forzar su voluntad en mí. That's a misunderstanding of obedience. Esto es un mal entendimiento de lo que obediencia es. When we talk about obedience to God, Cuando nosotros nos referimos a obediencia a Dios, it's an absolute willingness es una disponibilidad. to put aside our will and our thinking Poner a un lado nuestra voluntad, nuestros pensamientos and to seek what God wants. y de buscar lo que Dios desea. Because the advice, the counsel that God is going to give us Ya que el deseo, ya que el consejo que Dios nos va a dar is perfect es perfecto, because He knows the beginning ya que Él sabe todo desde el principio and He knows the end. y Él sabe todo hasta el final. So He will give us advice Él nos dará este consejo based on our journey. basado según nuestro camino The advice will be y este consejo será to further His plan for our lives. para mejorar sus planes en nosotros. His advice will be Su consejo será to assist us para asistirnos, in reaching our destiny para que podamos alcanzar nuestro destino, because He loves us so much. ya que Él nos ama tantísimo. It's like a loving father Piensa en esta figura de un padre amoroso, who cares for his child. que Él se preocupa por su niño He wants to raise that child y quiere que este niño crezca with loving care. con un amor y un cuidado. He wants to protect and guide. Quiere que esté protegido, quiere que esté guiado And he wants that child to be so successful in life. y quiere que este niño al final tenga éxito en la vida. He only wants what is good for that child. Solo desea lo que es bueno para ese niño. So he'll give that child advice Así que da al niño sus mejores consejos when he meets obstacles. cada vez que él se encuentra en una situación con obstáculos Or he meets difficulties. o cuando se encuentra con dificultades. It's the same with our Father, Lo mismo así con nuestro our Padre Heavenly Celestial. Father. Nuestro Padre Celestial He wants to advise us. quiere aconsejarnos. That's why he's called Wonderful Counselor, Por eso su nombre es Consejero Maravilloso, because his counsel is absolutely perfect. porque sus consejos son absolutamente perfectos. And he loves nothing more than to give us his counsel.
y Él ama poder darnos sus consejos. so that we can fulfill what Jesus said. Así que para cumplir lo que Jesús ha dicho, I came to give you life yo he venido para darte vida and life more abundantly y vida en abundancia till it overflows. hasta que sobreabunda. That's what God wants for us. Esto es la voluntad de Dios para nosotros. A life filled with abundance, Una vida llena de abundancia the abundance of His Word. de su palabra. So His will is His Word. Así que su voluntad es su palabra. It's the Word He gives us through Es la palabra que nos da a través de the Bible that we read. la Biblia, la que leemos, And when we pray to Him cuando oramos a Él, and ask Him for His will. cuando le pedimos por su voluntad. That's what Jesus did. Esto es lo que Jesús hizo, But He did it continuously pero Él lo hace continuamente, because He knew porque Él sabía that the will of God que esta voluntad de Dios would fulfill the eternal purpose llenaría este propósito eterno that God had designed que Dios ha diseñado for you and me, para ti y para mí. is to bring us into an amazing, wonderful future Él quiere traernos dentro de este maravilloso futuro full of joy que está lleno de su gozo and full of amazing adventure. y lleno de aventuras maravillosas. But right now, at this time, Pero en este tiempo we're in a war. estamos en una batalla. We're in a war against a spirit Estamos en una batalla contra espíritus. who's an antichrist spirit. Hay un espíritu llamado el espíritu del anticristo And he wants to influence us. y él quiere influenciarnos. Listen to what he said. Escuchemos una de sus declaraciones. Let's go to Isaiah 14:13. Para ello, leamos al profeta Isaías 14:13. Now, many people are confused over this verse Muchas personas se confunden al leer esta escritura, because the prophet is talking to the king of Babylon. porque cuando el profeta habla, le llama por nombre del rey de Babilonia, And some people say it's about Satan. And some Pero- people say it's not about Satan because he's talking to the king of Babylon. pero algunas personas dicen que está hablando de Satanás, pero otras personas dicen no, está hablando del rey de Babilonia. But in actual fact, what the prophet is doing, Pero la verdad es que lo que la profecía revela he's speaking to the Antichrist spirit that's working in the king of Babylon. está hablando a este espíritu de anticristo que está en el rey de Babilonia. And that Antichrist spirit is Satan. Y este espíritu de anticristo es Satanás. So he says here Así que nos dice Isaías, in Isaiah 14:13, remember how you said to yourself, Isaías 14:13, ¿recuerdas cómo dijiste a ti mismo? I will ascend to heaven, Subiré al cielo, reach higher and higher with more power, alcanzaré más alto y con más poder, and set my throne high above God's own stars. y pondré mi trono muy por encima de las propias estrellas de Dios. Remember how you thought you could be a god, Recuerda cómo pensaste que podías ser un Dios, saying, and here's the important part, diciendo, esta es la parte importante, I will sit among them at the Mount of Assembly in the northern heights. me sentaré entre ellos en el monte de la asamblea en las alturas del norte. What he's saying here Lo que nos está diciendo aquí is that you have said in your heart, es que tú has puesto en tu corazón you will rise up in the people in the assembly. que vas a levantarte en medio de la congregación, You will rise up within them vas a levantarte en medio de ellos and set up a false throne y vas a establecer un trono falso in the assembly, in the people. en medio de la asamblea de las gentes. In every person's heart and life, En cada persona, en su corazón, en la vida, there's a throne. hay un trono. The throne is either the throne of God, Y este trono puede ser para Dios, with Christ on the throne con Cristo en el trono, in our heart, en nuestros corazones,
Or it's a throne with my own self sitting on that throne. O puede ser un trono donde yo estoy sentado y siendo el centro de ello. And when we worship, Cuando adoramos, we enthrone God ponemos a Dios en el trono of our lives. en el trono de nuestras vidas. There's an old song. Hay una vieja canción The words are, que dice así: Jesus, we enthrone you. Jesús, nosotros te entronamos, We proclaim you our King. te proclamamos como nuestro Rey. Standing here in the midst of us, Estando aquí en medio de nosotros, we raise you up with our praise. nosotros te alzamos con nuestras alabanzas. And as we worship, build your throne. Y mientras que adoramos, construye tu trono. Come, Lord Jesus, and take your place. Venga, Señor Jesús, toma tu lugar. What we are doing when we worship in this way, Lo que nosotros hacemos cuando adoramos de esta manera, we are inviting the Lord Jesus Christ estamos invitando al Señor Jesús to be on the throne of our lives in our heart, para ocupar el trono de nuestras vidas, de nuestro corazón, to lead us and guide us para guiarnos, para conducirnos and bring us into our destiny. y llevarnos hacia nuestro destino. But the one who is on the throne Pero aquel que está en el trono influences our will. influencia o influye nuestra voluntad. And as we just read in that verse in Isaiah, Y como hemos leído aquí en Isaías, Satan, that old devil, este Satanás, el viejo diablo, he wants to rise up in our thinking and sit upon that throne. él quiere levantarse influenciando nuestros pensamientos para poder sentarse en el trono. He is the one that wants to direct our life into destruction. Y él quiere de esta manera dirigir nuestras vidas hacia la destrucción. Because he thinks if he can get at us, Porque él piensa que si puede controlarnos, he can get at God. de esta manera va a causar daño a Dios. So he influences our will. Así que él intenta influenciar nuestra voluntad, But he can only rise pero él solamente puede llegar a cierto punto in that throne en este trono if we allow him to. si nosotros se lo permitimos. And how we allow him to ¿Y de qué forma le permitimos? is to begin to take all of the garbage that's coming through the world system Es cuando nosotros empezamos a aceptar toda esta basura que viene de este mundo en nuestros pensamientos. all the lies that are coming through the media, Todas estas mentiras que los medios de comunicación insisten y nos bombardean con ello. if we begin to receive all of those lies, Si nosotros empezamos a recibirlo, empezamos a creerlo, we begin to receive the Antichrist spirit. entonces empezamos a recibir el espíritu del anticristo. And he begins to climb into that position Y él empieza a tomar posesión en este trono. of acting on the throne of our lives Y empieza a actuar desde el trono de nuestras vidas, and influencing us influenciándonos más y más. as to how we think De la manera en la que pensamos and how we act. y la manera en la que actuamos. Well, the scripture in Psalms tells us La escritura en Salmos nos dice that the Holy Spirit is the one que, who wants to lead and guide us que el Espíritu Santo es el que debe guiarnos y llevarnos along the right path, por el camino correcto, along the path of the goodness of God, por el camino de esa bondad de Dios, and will lead us to our destination y que nos va a guiar hasta nuestro destino, to be made the righteousness of God. para que nosotros podamos alcanzar la justicia de Dios. Our part is to choose Nuestra parte es la de escoger. to be taught by God, Escogemos ser enseñados por Dios, taught to do His will. enseñados para hacer su voluntad. After all, His will is the perfect way to go. Después de todo, Él es el perfecto camino para andar. It's the perfect way to walk Es el perfecto camino para seguir, because He will always give porque Él siempre da His will for our lives, su voluntad para nuestras vidas, that is furthering us para que nos lleva hacia adelante, along our journey into para que avancemos en nuestras jornadas, en nuestro camino, our incredible future. este increíble futuro
God tells us that when self is on the throne, Dios nos dice que cuando nuestra voluntad reina, we are only able to see a small piece of the puzzle. solamente somos capaces de ver una pequeña porción de todo el puzzle. And we are only able to live life and do things on a limited lower level. Y solamente podemos vivir la vida y hacer cosas de una forma muy limitada. A level of limited thinking. Y este es el límite de nuestro pensamiento. Jesus called this I can do nothing. Y cuando Jesús habló, Él dijo, yo no puedo hacer nada. I can do nothing in eternity No puedo hacer nada en eternidad. because I am centered Porque soy sensible on the here and now. a la necesidad de escuchar On what the world is saying, lo que dice el mundo, what people are saying, lo que dice la gente, and we act out of that. y nosotros no queremos actuar con eso. Totally consumed with all the issues of life. Totalmente consumido, So we only see a fraction of the tapestry. de manera que solamente estamos percibiendo una fracción de este tapiz. God's tapestry that He's weaving. Este tapiz que Dios está entretejiendo That's the tapestry of our lives. y que Él lo describimos como el tapiz de nuestras vidas. And that part that we see of that tapestry Y la parte que vemos en este tapiz is based on our limited thinking. está basado en la limitación de nuestros pensamientos. So in other words, we only see part of the picture, a tiny fraction. De manera que solamente estamos viendo una parte muy pequeñita. And the tiny part that we see Y esta pequeñita parte que vemos is passing away. está pasando, It's of no value. se está desvaneciendo, no sirve, It's of no use. no aprovecha. Now, that's not to say that we shouldn't interact with people and we shouldn't go to movies and we shouldn't do this and we shouldn't do that. Esto no quiere decir que no tenemos que interactuar con personas o hacer actividades afuera en este mundo, But we should do all things in God's will. pero debemos tener siempre en cuenta que debemos hacer todo dentro de lo que es la voluntad de Dios. So our part is to choose to be taught to do His will. Nuestra parte es escoger el ser enseñados para hacer la voluntad de Dios. Because this says Porque esto es lo que se dice. that to do this, to be taught by Him, Porque para ser enseñado por Él and to do His will please Him. y hacer su voluntad le será agradable a Dios. I remember it said, without faith it's impossible to please God. Recuerdo la escritura que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. So it's by faith here, De manera que es por medio de la fe aquí. by faith that we receive the will of God, Es por la fe que recibimos la voluntad de Dios and we do it. y lo hacemos. Because God is the master weaver at the loom of that tapestry. Porque Dios es el maestro que está haciendo este tapiz And He sees the whole of His plan y Él ve todo el conjunto del plan, from start to finish. desde el principio hasta su final. And He's so wanting to guide us Y Él quiere tantísimo guiarnos through this tapestry para que nuestra vida o el tapiz se vaya formando. by His thoughts and His ways. Se vaya formando por medio de sus pensamientos y de sus formas o sus caminos. It's His will. Esto es su voluntad. His thoughts and His ways are His will. Sus pensamientos, su manera, esta es su voluntad. And His thoughts and His way will take us Sus pensamientos, sus maneras nos llevarán into victory, hasta la victoria final, to be made the righteousness of God. para que seamos la justicia de Dios. So this is why He tells us in Isaiah 55. Esto es por lo que leemos en Isaías 55, He says in verse 8, en el versículo 8, For my thoughts are not your thoughts, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, neither are your ways my ways, ni vuestros caminos son mis caminos, declares the Lord. así dijo Jehová. For as the heavens are higher than the earth, Versículo 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, so are my ways higher than your ways, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, and my thoughts higher than your thoughts. y mis pensamientos que vuestros pensamientos.
So that's what he's saying here. Esto es lo que vemos que nos dice aquí. He's saying there is a lower way, a lower level of thinking Hay una forma que es la baja de pensar. that's only concerned about the here and now. Es lo que solamente se preocupa de aquí y ahora. And those are not God's thoughts and they are not his ways. Y estos no son los pensamientos de Dios ni las maneras, los caminos de Dios. Because God is interested in eternity. Ya que Dios está más interesado en lo que es eterno. And he's interested in taking us into eternity. Y Él está interesado en llevarnos a nosotros a esta eternidad. In taking us into eternal life. Para que vivamos vida eterna. But to do that, Para hacer esto, we're going to have to begin to learn tenemos que empezar por aprender his thoughts and Sus- his ways. sus pensamientos, sus formas, sus caminos. Because his thoughts and his ways are the only thing that can take us into eternity. Ya que sus pensamientos, sus caminos es la única cosa que nos puede llevar a esa eternidad. Our own thoughts and our natural thinking Ya que nuestros propios pensamientos, nuestra forma natural de ver las cosas, cannot take us anywhere no nos va a llevar a ningún sitio, except to live a life excepto a vivir una vida and then to die at the end of it y al final morir, without really completing anything. sin realmente cumplir con nada. What person said just when they were on the bed, just before they're going to pass, Oímos a las personas que están en su lecho de última voluntad gee, I wish I'd spent more time at the office. y empiezan a decir, hoy yo deseo, si me hubiera gastado más tiempo en la oficina. No one says that No, nadie diría semejante cosa. because at that point it's meaningless. Porque a ese punto en la vida eso no tiene ningún sentido, es sin sentido. And they realize the meaningless of things that they've done. Y entonces es en el momento donde se da uno cuenta de las cosas que hemos estado haciendo que no tienen sentido. So Jesus says we could do nothing of ourselves. Por eso Jesús nos dice, no podemos hacer nada por mí mismo. We can do nothing for eternity No podemos hacer nada que sea eterno in our own natural thinking. en nuestro pensamiento natural. This was his intention when he created and when he made Adam and Eve. Esto era su intención cuando él creó a Adán y a Eva. It was why he taught Adam in the cool of the day. Esto era por lo que, hablando con Adán en la fresca de la tarde, He taught Adam le dijo his ways and his thoughts. sus caminos, sus pensamientos. He taught him his will. Dios le dijo, le compartió, esta es mi voluntad. And at that point in time, God was on the throne of Adam and Eve's life. Y en ese punto, Dios estaba entronado en el corazón de Adán y Eva. But then that was interrupted Pero eso fue interrumpido when sin entered. cuando el pecado entró. Now, Y ahora, self was on the throne of Adam and Eve's life. ahora el ego se había sentado en el trono de Adán y Eva. And they were then susceptible to being led by an antichrist spirit. Y entonces ellos estaban susceptibles de ser guiados por este espíritu de anticristo. That the Bible calls Satan the deceiver, Por eso la Biblia lo describe como el diablo, el engañador, the devil, el diablo, the dragon, el dragón the beast. y la bestia. And from that moment on, all peoples born on the earth Y desde ese punto hacia adelante, toda la gente en el mundo fue atada had self on the throne of their lives. a este ego entronado en el corazón de sus vidas. And the throne of self Y este trono de uno mismo was susceptible to receiving estaba siendo influenciado para recibir all that sin and Satan was telling them. todo el pecado que Satanás les estaba insinuando. I remember when we were in church in Cairns, Yo recuerdo una vez estando en una iglesia, and there used to be a thing that we called había una cosa que nosotros lo describíamos, the roast in the oven syndrome. el síndrome del asado en el horno, Because the message would start porque cuando el mensaje se empezaba and the pastor would preach, y el predicador empezaba a enseñar, and partway through the message, y cuando ya iba a la mitad del mensaje,
you'd invariably get one or two jump up and say, Hay una o dos personas que empezarían a decir, I'm sorry, I have to leave. lo siento mucho, pero necesito irme. People will say, well, no, stay and hear the message. Y las otras personas le animarían para quedarse y terminar de oír todo el mensaje. And they say, no, I've got a roast in the oven. And Pero su respuesta era, lo siento, pero es que tengo un asado en el horno. if I don't get home and take care of the roast, Y si no llego a casa a tiempo para tomar cuidado de este asado, it'll completely spoil the Sunday dinner. terminará quemado y la comida para hoy será arruinada. It's like the man who was listening to Jesus. Exactamente como aquel hombre que estaba escuchando a Jesús And he said, no, I need to go and bury my father. y le dijo, no puedo porque tengo que ir para enterrar a mi papá. Self is on the throne. Siempre que nuestro ego se sienta en el trono, It's not what God wants, because God wants me to hear the message. no es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que escuches el mensaje, Because he said, how can they hear unless they have a preacher? ya que la Escritura nos dice, ¿cómo van a oír a menos que tengan un predicador? But to some people, it was the roast in the oven that took precedence. Y era el asado en el horno lo que tomaba prioridad. Just like Martha and Mary. Exactamente como vimos a las dos hermanas de María y Marta. When Mary was the one who sat at Jesus' feet, María estaba sentada a los pies de Jesús. listening and being taught by him. Estaba allí escuchando, estaba siendo enseñada por Jesús. But Martha was busy at tables, Pero Marta estaba muy ocupada preparando las mesas. busy preparing the table. Muy ocupada preparando con mucho que hacer. She had to take care of the roast in the oven. Probablemente tenía también un asado en el horno. That took precedence over what God was saying. Y eso tomaba prioridad sobre lo que Dios estaba enseñando, Jesús estaba enseñando. So that is what self is. Esto es lo que es el ego. And that's what self-will is. Y esto es lo que nuestra voluntad egoísta es. Self-will is interested in preserving myself Nuestra voluntad solo tiene interés en intentar preservar nuestra existencia. and interested in all the things that I experience. Y está solamente interesada en todas las experiencias que envuelven este día. Never a thought Y nunca le dan un pensamiento for what might happen por lo que podría pasar when they pass away. después que ya no están para hacer su labor en este mundo. And people have rationalized that and said, well, there's nothing happens when I pass away. Y muchas personas intentan convencerse a sí mismas racionalizando sus pensamientos. Pues nada va a pasar cuando yo abandone este mundo. How do they know? Y la pregunta es, ¿cómo lo sabes? They're basing it on the roast in the oven. Porque ellos están basando sus conclusiones en el pollo asado. So self deceives us. Así que nuestro ego realmente nos engaña. It deceives us, causing us to see just a fraction Porque nos engaña causando que solamente podamos ver una pequeña fracción de las cosas, of God's life. de lo que es la vida de Dios. That fraction Y esta pequeña fracción is the fraction that the world is giving me. es la fracción que el mundo ve. And my own thoughts and ways are centered on myself Mis propios pensamientos, mis propios caminos centrados en mí mismo and the affairs of men. y solamente los negocios del hombre. We can see this in this scripture. Let's look at Matthew. Podemos ver esto en otra escritura. Miremos, por ejemplo, Mateo. Matthew 16:21. En Mateo 16:21 nos dice, It says, from that time on, Jesus began to show his disciples clearly desde entonces Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos claramente that he must go to Jerusalem que tenía que ir a Jerusalén and endure many things at the hands of the elders y sufrir muchas cosas de manos de los ancianos, and the chief priests and the scribes, de los principales sacerdotes y de los escribas, the Sanhedrin, the Jewish high court, el Sanedrín, Tribunal Supremo de los Judíos, and be killed y ser muerto, and be raised from death to life on the third day. y resucitar de la muerte a la vida al tercer día. Verse 22. En el versículo 22, But Peter, pero Pedro,
Poor old Peter. Pobre Pedro. It seems like he's always suffering from foot in the mouth disease. Él siempre sufre de poner el pie en su boca, He puts his foot in his mouth every time. porque cada vez mete la pata. Poor old Peter. Pobre Pedro. But Peter's learning. Pero Pedro al mismo tiempo está And aprendiendo. praise God, Peter changed Y gloria a Dios que Pedro aprendió y cambió. from a man whose thinking was totally natural De un hombre que solamente pensaba en una forma práctica natural to a man who was able to express eternity. a un hombre que fue capaz de expresar las cosas con la eternidad. And preach it and teach it Y sus predicaciones y sus enseñanzas in an incredible way. estaban llenas de este camino increíble. And we have some of Peter's teachings. Y tenemos algunas de estas enseñanzas de Pedro. And when we read Peter's teachings, Y cuando leemos sus enseñanzas, 1 Peter, 2 Peter, en la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, this doesn't seem like the same guy that we read here parece ser que no es el mismo Pedro que vamos a leer ahora. when he says, but Peter, Cuando dijo Pedro, listen to what Peter says. escuchemos lo que dijo. Peter took him aside. This is Jesus. He takes Jesus aside Pedro tomó a Jesús y le llevó aparte to speak to him privately. para hablar con él privadamente. And he began to reprimand him. Y comenzó a reprenderlo. He began to reprimand God, ¿Te puedes imaginar a Pedro reprendiendo a Dios? saying, Diciendo, may God forbid it. no permita Dios, This will never happen to you. esto nunca te suceda. Does that sound like the Peter we read in 1 Peter, 2 Peter? ¿Os suena esto al mismo Pedro que leemos en la primera carta o segunda carta de Pedro? And the other references to Peter? Y tenemos un montón de referencias acerca de él. No, because at that moment, No es el mismo Pedro porque en este preciso momento Peter was speaking from his limited understanding and his limited knowledge as a natural man. Pedro estaba hablando de sus pensamientos limitados, de su conocimiento limitado como un hombre natural. And then Jesus told him this. Y entonces la respuesta de Jesús fue la siguiente. It says in verse 23, Leemos en Mateo 16:23. but Jesus turned and said to Peter, Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, get behind me, Satan. aléjate de mí, Satanás. He calls Peter Satan. Habló con Pedro, pero se refirió a Satanás. No, he was speaking to the Satan that was operating in Peter at that moment. Por eso, como Jesús sabía que en este momento era Satanás usando los labios de Pedro, He says, get behind me, Satan. le dijo, aléjate de mí, Satanás. You are a stumbling block to me. Me eres tropiezo, For you are not setting your mind on the things of God, porque no pones tu mente en las cosas de Dios, but on the things of man. sino en las cosas de los hombres. That's why Jesus is telling us here Esto es por lo que Jesús nos está diciendo aquí, that Satan, the devil, que Satanás, el diablo, will work in governments trabajará en gobiernos because they govern the affairs of men and women. porque estos gobiernos quieren controlar las gentes de los pueblos. So he's most active in them. Así que él está muy activo en estas personas And he spreads his lies and his evil. y él hace que sus mentiras y sus maldades sean esparcidas And his intent is to destroy. y su intención es causar destrucción. This World Economic Forum, Cuando nosotros oímos cosas en el Foro Económico Mundial, that we are listening to or we hear a lot about, que muchas veces oímos cosas de ellos o que ellos proclaman, it's coming right out of a satanic mind thinking. realmente vienen de los mismos labios de Satanás. They want to depopulate the earth Por ejemplo, cuando dicen que necesitamos reducir la población mundial, because there's too many of us. porque según ellos somos demasiados. And yet somebody calculated Y sin embargo, se han hecho verdaderos cálculos you could fit all of the earth's population in South America. I think it was even smaller than South America. y sería posible poner toda la población mundial simplemente en el sur de América, There's plenty of room.
porque hay suficiente espacio para todos. They want to depopulate the earth Y sin embargo ellos nos están diciendo que somos demasiados. to serve their own evil purpose. Es porque ellos están buscando un propósito con maldad. And their chief prophet, their chief satanic priest, Y su profeta satánico que les guía, a man named Noah Harari, un hombre llamado Noah Harari, has said that we've attacked the people from the outside. él ha dicho, atacamos a la gente desde afuera, He was meaning with the pandemic. y estaba refiriéndose a la pandemia que hemos sufrido recientemente, But now it's time to go to phase 2. pero ahora debemos pasar a la fase número 2, And that is to get under the skin y eso es ir bajo la piel of the people. de las gentes. That's Satan wanting to rise up Y esto es como Satanás quiere levantarse in the congregation en medio de la congregación and rise up in our thinking, para poder controlar nuestros pensamientos, to become on the throne of our lives. para que Él pueda ocupar el trono de nuestras vidas. Because Satan thinks that by doing that, Porque Satanás piensa que por medio de hacer esto, he can become a man. Él puede venir a ser un hombre. And his intention is to live forever. Y su intención es poder vivir para siempre. That's why this Noah Harari is talking about constructing Esto es por lo que este señor Noah Harari está construyendo men and women hombres y mujeres who are part machine, que son parte máquina part brain. y parte humana. So he wants to live forever. Lo que él quiere es llegar a vivir eternamente para siempre, And it's his idea that by raising himself up in us, he can live forever. What he's forgotten is that he only destroys. So even if he achieves his objective, there'll be nobody left for him to lord it over. y lo que no se da cuenta es que si él elimina a todos, él va a quedarse solo, no va a tener a nadie para regir. So Satan can only work and is only interested in the affairs of men and women. Así que Satanás solo puede trabajar para su propio beneficio, no pensando en las necesidades de los seres humanos, de los hombres y mujeres, Because he was thrown out of heaven. ya que él, al ser echado fuera de los cielos, He was thrown out of eternity fue echado fuera de la eternidad and placed on the earth. y en su caída cayó a la tierra. So here we have Así que aquí tenemos poor old Peter, nuestro hermano Pedro, pobre Pedro, who's being influenced by this satanic antichrist spirit. quien se dejó influenciar de este espíritu satánico. And this spirit wants to divert Jesus from his true destiny. Y este espíritu lo único que quería era que Jesús abandonara el camino que le llevaba hasta la eternidad. So he says through Peter, God forbid it. Por eso Pedro le dijo, Dios no lo permita. This must never happen to you. Esto nunca debe sucederte. We will always be concerned about the affairs of our lives. Siempre vamos a estar preocupándonos de las cosas, de los quehaceres de nuestras vidas, In a world that is all we know. en este mundo que es todo lo que nosotros conocemos, And it's a world that many people think is all there is. y es el mundo que para la gran mayoría de las personas piensan que esto es todo lo que hay. But this way of thinking is so limited. Pero recordamos que esta manera de pensar está muy limitada And it cannot elevate us into eternal life. y no puede alzarnos hacia la vida eterna. It can only lead us into a temporary life, Solamente nos puede guiar a una vida temporal leading to an eternal death. y al final una muerte eterna. We have to nail self, Tenemos que crucificar a nuestro hombre interior. nail it to the cross. Tenemos que crucificarlo o clavarlo en una cruz. And we do this by receiving and doing the will of God. Y hacemos esto por medio de recibir y hacer la voluntad de Dios In all situations and circumstances. en todas circunstancias y en todas situaciones. Obviously, God knows that self on the throne will lead us into destruction. Es obvio que Dios sabe que dejando
al ego en nuestro trono nos va a conducir a la destrucción. And is the reason why he wants to take us out of this limited way of thinking. Y es su razón por la que Él quiere sacarnos fuera de esta forma de pensar tan limitada And enter his eternal way of thinking. y hacernos entrar en sus formas de pensar que son eternas, Out of natural thinking fuera del pensamiento natural, into supernatural thinking. entrando en el pensamiento super. Supernatural meaning above the natural. Supernatural significa por encima de lo natural And enter the unlimited, y entrando en lo ilimitado. the whole picture. Esto es toda la foto de nuestra vida Enter salvation. y esto es nuestra salvación. To do this, God provides the way. Para hacer esto, Dios ha provisto el camino. Let's read Romans 3:21. Si nosotros leemos en Romanos 3, versículo 21, But in our time something new has been added. pero en nuestro tiempo se ha añadido algo nuevo. What Moses and the prophets witnessed to all those years ago has happened. Lo que Moisés y los profetas testificaron durante todos esos años ha sucedido. Our God is setting things right. Nuestro Dios ha arreglado las cosas What we read about has become Jesus setting things right for us. sobre las que leemos se han convertido en Jesús, And not only for us, but for everyone who believes in him. arreglando las cosas para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todo aquel que cree en Él. So how did he do this? ¿Cómo se hizo esto? He did this by means of the cross, Esto fue hecho por medio de la cruz, through his shed blood. por medio de derramar su sangre. So this leads us now Así que esto nos guía ahora to Jesus when he was in the Garden of Gethsemane, a Jesús cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, as he takes with him Peter, James, and John, porque Él tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, and he said, "Wait here and keep watch while I go forward and pray." y les pidió que esperaran allí mientras que Él se apartaba un poco para orar. Now Jesus prays now the most amazing prayer to our Father. Cuando nosotros leemos esta oración de Jesús al Padre, era la más increíble oración. Luke 22. Y podemos leer de ello en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. 22:41. En el capítulo 22, en el versículo 41. And he withdrew from them about a stone's throw, Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, and knelt down and prayed, y puesto de rodillas oraba. saying, En el versículo 42, diciendo, Father, if you are willing, Padre, si quieres, remove this cup of divine wrath from me. aparta de mí esta copa de la ira divina. Let's just pause there a moment. Why is this amazing? Miremos un momento por qué esto es una oración increíble. Because here we have Jesus saying, Porque aquí tenemos a Jesús que está diciendo, Father, if it's in your will, Padre, si está dentro de tu voluntad, remove this cup from me. mueve esta copa de mí. Hang on. Un momento. Throughout his ministry of life, A través de todo el ministerio en su vida, Jesus has said over and over and over Jesús nos repitió vez tras vez tras vez that he was sent to do the Father's will. que Él fue enviado para hacer la voluntad del Padre. Has he now had a change of heart? Pensamos que aquí Él ha tenido un cambio de corazón. Look at John 6:38. Si nosotros comparamos con lo que dijo en Juan 6:38, I didn't come from heaven to do what I want. no vine del cielo para hacer lo que quiero. I came to do what the Father wants me to do. Vine a hacer lo que el Padre quiere que haga. He sent me. Él me envió. But then he says in John 12:27, Y entonces nos dice en Juan 12:27 this was way before the cross. que esto era muchísimo antes de la cruz. Now my soul is troubled, Ahora mi alma está turbada. and what shall I say? ¿Y qué voy a decir? He's asking his disciples, what Pre- shall I say? Preguntó a sus discípulos, ¿y qué diré?
Shall I say, Father, save me from this hour? ¿Debo decir, Padre, sálvame de esta hora? Then he says, no, Entonces dijo, absolutamente no. it is for this purpose that I have come to this hour. Es con este propósito que he venido a esta hora. Then in John 12:28, También leemos en el mismo Evangelio de Juan el versículo siguiente, Father, glorify your name. versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Then a voice came from heaven, Entonces vino una voz del cielo, I have glorified it, lo he glorificado and I will glorify it again. y lo glorificaré de nuevo. What's happening now in this part in Luke where he says, take this, remove this cup from me? Y lo glorificaré de nuevo. ¿Qué pasa entonces en esta parte de la oración de Jesús cuando dice, remueve esta copa si es tu voluntad? So first we have to understand what this cup is. Primero tenemos que empezar por entender qué es la copa. It is the cup of the culmination Es la copa donde se culmina of all the evil seeds sown todas las semillas de maldad and the bad harvest y toda la mala cosecha, that results in the judgment of God. que el resultado final es el juicio de Dios. All the sin committed by mankind up until that point, Todo el pecado cometido por el hombre hasta este punto, and even the death that results from that sin. y aún la muerte que ocurre después de ese pecado. There's an interesting example of this. Hay algo muy interesante que podemos usarlo como un ejemplo de esto. When Jesus was at the Last Supper A Jesús, with the disciples, estando con los discípulos en la última cena, he passed around the cup él tomó la copa y la pasó and he said, this is my blood of the new covenant. y hizo el comentario, esta es la copa de mi sangre del nuevo pacto. Drink this in remembrance of me. Bebed de ella conmemorando. So as he passed the cup round, Según la copa fue pasando alrededor, they would take a drink. cada uno tomaba un trago. And when they got to the bottom, Y cuando llegó al fondo, in the bottom of the wine in the cup, la taza del vino, dregs would begin to accumulate. a pozos empezaron a acumularse en el fondo. And they would fill the cup again or pour more wine in. Entonces volverían a rellenar la copa otra vez And then pass it round. y seguiría pasándose alrededor. And again, if they drank to the bottom, Y otra vez, cuando llegaba al fondo, more and more dregs accumulated at the bottom. más y más pozos se iban acumulando en la copa. No one would drink the dregs Pero nadie se bebería esos pozos, because they were bitter and foul tasting. porque estos pozos suelen tener sabores no muy agradables. It was a representation of all the dregs, all the evil, Porque, all of the sin. porque estaba haciendo esto una representación de todo el pecado, de toda la maldad, de todo lo que es malo. And the cup that Jesus was about to drink Y la copa que Jesús está a punto de beber was full to the brim estaba llena de todos estos pozos, with nothing but dregs, nada más que pozos detestables, all the dregs of sin, porque eran los pozos del pecado. thousands and thousands of sin. Millones sobre millones de pecados. We must understand that he was standing in our place as a man. Debemos entender que Él estaba allí enfrentando todo esto como un hombre. And in standing in our place as a man, Y estando en esta posición en nuestro lugar, he began to speak as a man Él empezó a hablar como hombre to his Father. a su Padre. It was in actual fact sin that was speaking because he'd taken on sin at that point. Podríamos decir que en ese momento Él estaba tomando todos nuestros pecados sobre sí mismo y hablando como ellos. And the sin was saying, Y el pecado estaba diciendo, if you were willing, remove this cup from me. si es tu voluntad, remueve esta copa. So it's now because he's taking on all the flesh and all the sin in his body. Ahora mismo está tomando toda esta carne, todo este pecado en su propio cuerpo. And his flesh is crying out, no, do it some other way.
y su carne está pidiendo, ¿hay otra forma de hacerlo? Just as Peter said to Jesus, God forbid, no, this will never happen to you. Muy similar a lo que Pedro estaba diciéndole, a que Dios no lo permita que esto te suceda. It was the enemy trying to divert Era el enemigo intentando desviar del camino, the will of God, de que la voluntad de Dios se hiciese, to fulfill the will of man para que se hiciese la voluntad del hombre and do it another way. y hacerlo de otra manera. Just think if Jesus had taken that advice, Piensa por un momento si Jesús hubiera tomado ese consejo. the cup would have been removed because God could have removed it like that. La copa hubiera sido removida, ya que para Dios no era imposible hacer. Todo es posible. And Jesus would sit in his rocking chair Y Jesús hubiera estado sentado en su mecedora throughout the whole of the rest of his life, por el resto de su eternidad, tending his roast in the oven. atendiendo al asado del horno. That's what Jesus was saying. Eso es lo que decía Jesús He's saying, shall I say this? Shall I remove the cup? con la pregunta, ¿debo pedir esto? Now here's something really interesting. Que la copa sea removida, pero aquí hay algo muy interesante. If we look at the word remove in the Greek, Si nosotros miramos en el griego la palabra remover, one of the meanings of remove uno de los significados de remover is to lead aside from the right course or path, es desviarse a un lado del camino derecho to carry away, para llevarte lejos, to lead aside from the right course or path. desviarte del buen camino. Isn't that what Satan wants to do all the time? ¿No era esto lo que Satanás quería todo el tiempo? To lead us away from the right way Desviarnos del camino correcto into his foul way of destruction. para llevarnos por su camino falso a la destrucción. And Jesus is saying this out of his natural low-level thinking on purpose, Y Jesús estaba diciendo esto en propósito to show us what man would say. para mostrar lo que el hombre diría. Man would want self-preservation. El hombre que solo está buscando intentar preservarse a sí mismo. Man would not want to go through the horrors of the cross. El hombre jamás querría pasar a través del el horror de la cruz. But what does Jesus say? Pero ¿qué es lo que finalmente Jesús dijo? In reply immediately to what he just said, Y él respondió inmediatamente, he said, no, dijo, no, yet not my will, no mi voluntad, but always yours be done. sino siempre tu voluntad sea hecha. Give us this day our daily bread. Y danos cada día este pan diario. Your will be done on earth as it is in heaven. Tu voluntad sea hecha en la tierra, lo mismo que se hecha en los cielos. Jesus was ready to go to the cross. Y Jesús estaba listo y preparado para confrontar la cruz. He was ready to suffer all of the horrors of the cross Él estaba listo para sufrir todos los horrores de la cruz, for the joy set before him. porque había un gozo que fue puesto delante de él. And now here's the interesting part. Y esta es la parte que es muy interesante. Isaiah 25:8. Isaías 25:8. He will swallow up death and abolish it for all time. Devorará la muerte y abolida para siempre. And the Lord God will wipe away tears from all faces. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. And he will take away the sin and the disgrace of his people from all the earth. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. For the Lord has spoken. Porque el Señor ha hablado. He's speaking about us. Él está hablando de lo que cumpliría en nosotros. And in 1 Corinthians 15:54, Con 1 de Corintios 15:54, and when this perishable, y cuando esto corruptible, he is speaking about us, está hablando de nosotros, puts on the imperishable, se vista de lo incorruptible, and this mortal puts on immortality, y esto mortal se vista de inmortalidad, then the scripture will be fulfilled that says, entonces se cumplirá la escritura que dice, death is swallowed up in victory.
La muerte es tragada en victoria, vanquished forever. vencida para siempre. When Jesus took that cup, Cuando Jesús tomó esta copa, he literally swallowed literalmente absorbió sin and death. el pecado y la muerte. He swallowed it for all time Él lo absorbió para siempre and rose in glory y fue levantado o resucitó en gloria to become the door para hacer la puerta for salvation, de la salvación, so that millions para que millones could come into salvation puedan entrar Through en la him. salvación a través de Él. God knew Dios supo that mankind would be saved que el hombre sería salvo because of what Jesus had shed on his blood on the cross, por lo que Jesús haría en la cruz de derramar su sangre. the complete atonement, Ese sacrificio de expiación completo the complete nullifying completamente ha anulado of sin. el pecado. So then we begin to wonder, Así que nosotros podemos empezar a preguntarnos, what happened after the cross? ¿qué pasó después de la cruz? If Jesus had nullified all of sin, Si Jesús en la cruz anuló todo el pecado, why are we seeing so much evil now? ¿por qué todavía seguimos viendo tanto maldad ahora? Because at the cross, Porque en la cruz, Satan, the devil, Satanás, el diablo, was totally dealt with, se trató con él and judgment was complete on him. y el juicio fue ejecutado sobre él. From that moment on, all we hear is the echo Y desde ese punto hasta nuestros días, todo lo que estamos viendo y oyendo es simplemente un eco, of what he once was. lo que fue una vez. But now, men and women Pero ahora, hombres y mujeres have taken it upon themselves han tomado sobre sí mismos to resurrect la resurrección, that Antichrist spirit in their hearts and minds. la muerte de ese espíritu de anticristo en sus mentes y corazones. That's why Y esto es por lo que we're seeing evil increase at an alarming rate. vemos a la maldad incrementando de una manera escandalosa. That's why we see governments trying to destroy us, Y eso es por lo que vemos gobiernos intentando destruir todo. because men and women Porque los hombres, las mujeres, have picked up on the echo han tomado este eco of a destroyed enemy de un enemigo destructor and began to live within what once was. y han empezado a vivir en lo que una vez fue And they are foisting that on us. y están intentando imponer eso en nosotros. So what's the antidote for all of this? Así que, ¿cuál sería el antídoto para todo esto? Jesus sought the will of God for his life continually. Jesús buscó la voluntad de Dios para su vida continuamente. And in the situation of sin, Y en la situación en cuanto al pecado, he received God's will. Él recibió la voluntad de Dios And he did God's will into victory. e hizo que la voluntad de Dios llevara a la victoria. So in every situation and circumstance of life, Así que en cada situación y circunstancias de la vida, we have to do the same. tenemos que hacer lo mismo. To seek God's will, Tenemos que buscar la voluntad de Dios. to receive his will, Tenemos que recibir su voluntad and then do it. y entonces hacerla. Thy will be done Esa voluntad sea hecha, Señor, on earth en la tierra as it is in heaven. como se hace en los cielos. And then in Hebrews 4:16 it tells us, Podemos leer en Hebreos 4, versículo 16. therefore let us with privilege Por tanto, acerquémonos con privilegio approach the throne of grace. al trono de la gracia, That is the throne of God's gracious favor, es decir, el trono del favor misericordioso de Dios, with confidence and without fear, con confianza y sin temor, so that we may receive mercy, God's will, para que alcancemos misericordia for everything that we are failing in, por nuestras fallas and find his amazing grace, his amazing will, y hallemos su asombrosa gracia to help and guide and lead us through every situation and every circumstance. para el socorro en tiempo de necesidad,
with the result of an appropriate blessing coming just at the right moment. Una de bendición apropiada que llega al justo en el momento oportuno. I want to read this in Matthew 6:10. Y también me gustaría leer para vosotros Mateo 6, versículo 10. It says, "But when you pray, Pero cuando ores, go into your own room, entra en tu cuarto, shut the door and pray to your Father privately. cierra la puerta y ora a tu Padre en privado. Your Father who sees all private things will reward you. Tu Padre que ve todas las cosas privadas te recompensará. And when you pray, don't rattle off long prayers like the pagans do, Y cuando ores, no recites oraciones largas como los paganos, who think they will be heard que creen que serán escuchados because they use so many words. por usar muchas palabras. Don't be like them. No seas como ellos. After all, God, who is your Father, Después de todo, Dios, que es tu Padre, knows your needs before you ask Him. conoce tus necesidades antes de que le pidas. Pray then like this. Oren entonces así. Our Heavenly Father, Padre nuestro, may your name be honored. que tu nombre sea honrado. May your kingdom come Venga tu reino and your will be done y hágase tu voluntad, on earth as it is in heaven. en la tierra como en el cielo. Give us this day the bread we need. Danos hoy el pan que necesitamos. Forgive us what we owe to you, Perdónanos lo que te debemos, as we have also forgiven those who owe anything to us. como también nosotros hemos perdonado a los que nos deben algo. Let your will be done on earth Para que tu voluntad sea hecha en la tierra, as it is in heaven. como se hace en los cielos. That is our task, Esa es nuestra misión, to do His will, hacer su voluntad, the will of God in all things. la voluntad de Dios en nuestros pensamientos. Receive it, Recíbelo, believe it, créelo and do it. y hazlo. Thank you, Father. Gracias, Padre. Your will be done, my God and Father, as in heaven, so on earth. My heart is drawn to self-exalting. Help me seek your kingdom first. As Jesus walked, so I shall walk, held by your same unchanging love. Be still, my soul, oh